Vamos a pasar con un hecho que ha conmocionado a América Latina y está presente en todos los titulares de los periódicos del mundo. Indudablemente, este tiroteo que van a ver a continuación y que fue el momento exacto en que es ultimado un candidato presidencial que corría con posibilidades en el proceso electoral de Ecuador, que en 10 días tendrá sus elecciones. Aquí está. Es un momento crítico, quedó captado y varios momentos en diferentes escenarios. Esto es cuando la gente huye a guarecerse, él ya ha sido tiroteado. Hay 9 personas también heridas. Sí, hay 9 personas heridas, hay arrestados, vi que 6, pero nosotros vamos a entrar en contacto en este momento y agradecemos esa inmensa posibilidad, dado este contexto, porque es un periodista que ha estado trabajando toda la madrugada, entiendo. Patricio Peralta es un periodista ecuatoriano, él está en Ecuador y ha aceptado conversar con nosotros esta mañana. Patricio, te agradecemos inmensamente que aceptes esta conversación. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigos. Así es, las imágenes son desgarradoras. Es lo que estamos viviendo en el Ecuador. No es algo que sucede aislado. Esto ocurre dentro de un contexto violento realmente en el que varios funcionarios, un alcalde incluso en julio, el mes pasado, también fue asesinado por grupos de delincuencia organizada. Un candidato a la Asamblea Nacional para este mismo proceso también fue asesinado en Esmeraldas y el día de ayer pues fue asesinado el candidato a la presidencia por la lista Construye 25, Fernando Villavicencio, en una balacera que se dio cuando él salía de un mitin político cerca de las 6:20 de la tarde en Quito, en la capital. Y lo más alarmante es que él tenía seguridad, resguardo de los 8 candidatos a la presidencia. Él era uno de los 7 que tenía resguardo policial, porque la preocupación más grande aquí en el Ecuador es precisamente la inseguridad y la escalada de violencia que se ha dado en los últimos años, y uno de los requisitos de los candidatos a las autoridades nacionales y también a las autoridades electorales es que se garantice su seguridad. Sin embargo, no fue suficiente y los familiares de Fernando Villavicencio, precisamente su reclamo era hacia el gobierno nacional por esta falta de garantías para ejercer la política aquí en el país, que se ha visto que puede ser sinónimo de perder la vida. Y también estos reclamos al circuito de seguridad del candidato presidencial, que finalmente no lograron contener este ataque, este sicariato, que dejaron, como comentabas, 9 personas heridas, entre ellas algunos policías y también una candidata a la Asamblea Nacional, al Congreso ecuatoriano. Y hubo 2 detenidos, uno de ellos falleció, uno de los implicados en este asesinato al estilo sicariato falleció por las heridas que tenía al momento del operativo de seguridad para dar con los delincuentes, con los responsables materiales de este crimen. El otro precisamente está en fiscalía, se están realizando las investigaciones, las autoridades aún investigan para dar con los autores materiales de los autores de este crimen. Es uno de los que está en posesión de las autoridades, pues averiguando quién ordenó este asesinato. El presidente Guillermo Lasso el día de ayer por la noche, muy tarde, ya casi a la medianoche, brindó una rueda de prensa en la que no descarta un sabotaje a las elecciones, que estamos ya a 10 días de Bueno, celebrarlas, de realizar que pongan estas en elecciones vivo, periodista adelantadas. fulano de tal desde Ecuador. Aquí lo tenemos en vivo, al periodista desde Ecuador. Por favor, a ver, vamos a verificar. Gracias, Patricio. Sí. La verdad, Patricio, que esto es como una gran conmoción. Yo no puedo imaginar para ustedes, por ejemplo, tú como periodista, dónde estabas en ese momento y cómo han sido las horas ahora. Yo entiendo que muchos periodistas estuvieron trabajando hasta las altas horas de la noche y mírate a ti, estás madrugando, ustedes tienen una hora menos, una hora Claro, sí, menos. acá son las 5:15 de la mañana y ayer nos quedamos igual hasta cerca, pasada la 1 de la mañana, Exacto. precisamente por estas resoluciones. Lo que se decidió ayer en el Gabinete de Seguridad fue un estado de excepción. Amanecimos este 10 de agosto y precisamente
Hoy se celebra los 205 años del primer grito de la independencia. Este atentado también se da en este marco de celebración, un día nacional de festividad, se entendería hoy de luto, y es un atentado contra la democracia, es una herida más que se abre en el país, en este contexto violento que se ha desarrollado y en el que cada día pues las personas, no únicamente los políticos, ya no pueden ejercer esta actividad de manera sin estar en riesgo su vida, también los ciudadanos, quienes estamos en las calles a pie, pues definitivamente también estamos expuestos a esta violencia, y en el decreto que el presidente firma para decretar el estado de excepción, se han llevado militares a las calles precisamente por el contexto de violencia, pues se enumera algunos hechos violentos, como te comentaba, la muerte del alcalde de Manta hace un mes, del candidato a la asamblea hoy, también el asesinato al candidato a la presidencia de la República y otros hechos que se siguen realizando aquí. El crimen organizado está ganando terreno y los ciudadanos pues finalmente estamos expuestos a esta violencia en el que nos puede costar la vida. También periodistas, incluso son 5 colegas que han tenido que salir del país exiliados por amenazas de muerte por el crimen organizado y todas las denuncias que se han realizado aquí en el país. Patricio, saludos. Te saluda Indira Suero desde aquí, desde República Dominicana. Ahora que tú mencionas ese tema del crimen organizado en Ecuador, vi en varias declaraciones de este candidato que él era bien directo con el tema de los cárteles de droga, tanto de México como el albanés. ¿Podrías, por favor, abundarnos un poco sobre esas denuncias que él llegó a realizar en algún momento y cómo eso incidió en este resultado? Claro, él se ha realizado su actividad, tanto periodística como también en la política, pues ha marcado por las denuncias y las investigaciones que ha realizado. Él fue asambleísta en el periodo anterior, en el que el presidente decidió disolver la Asamblea Nacional. Él trabajó como legislador y realizó varias denuncias, principalmente contra la mafia albanesa, en un contexto en el que se había insertado en el país. Con varios tentáculos en tanto entidades públicas como privadas. Estas denuncias lo había hecho, por ello él ya tenía resguardo privado, resguardo policial tenía cuando era ya asambleísta. Desde el año anterior, desde 2022, él ya tenía este resguardo por todas estas denuncias que venía realizando en su trabajo como legislador, como congresista, y posteriormente con las denuncias en contra principalmente de alias Fito, es el líder de la banda de los choneros que tiene conexión finalmente con uno de los cárteles mexicanos y el cártel de Sinaloa, y que finalmente había ya estas amenazas de muerte. Hay un parte policial en el que se declara, y días atrás él menciona en varias entrevistas, en varias declaraciones públicas, que está siendo amenazado y que hay esta amenaza directa de esta organización delictiva, señalando que deje de nombrarlos, deje de mencionarlos, porque si no tendrá consecuencias, y hoy podemos ver que se han concretado estas amenazas. Patricio, precisamente vamos a ver 2 momentos para que tú nos ayudes a comprender. Por un lado está, y lo hemos puesto, chaleco antibalas. Le recomendaron usar chaleco antibalas. Él no lo consideró necesario. Hablemos un poco de las medidas. Anoche vi a su hermana, la hermana del candidato asesinado, diciendo que lo desplazaron en una camioneta no blindada, que no tenía un esquema de seguridad suficiente. Y de hecho, en Ecuador se vive una situación mucho más dura de ahí, lo vamos a ver en un momentito. Pero chaleco antibalas, y donde habla de Fito, que esa es la referencia que está haciendo Patricio Peralta, periodista que desde Ecuador ha madrugado para estar con nosotros aquí en vivo. Vamos a ver esos 2 videos y él nos ayuda a interpretar un poco lo que ha ocurrido. Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo chonero en mi corazón. ¡Viva Chone, carajo! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está ahí.
Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. A mí no. Fernando Villavicencio, presidente. Es tiempo de valientes. Vota todo 25. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo. Bueno, me decía aquí el compañero Germán Marte, que está aquí con nosotros también, Patricio, y que te va a saludar ahora, que esto lo hace él desde la debilidad porque estaba en la oposición. Y bueno, ¿hasta qué punto en estos momentos iniciales se mira hacia el narco o se mira a un factor político? Porque vi que ahí incluso hubo una pequeña marcha donde vinculaban o no querían señalar al expresidente ecuatoriano Correa, que ha escrito, se ha solidarizado. Ellos eran antagónicos, ¿Lo denunció bastante? Lo denunció mucho como periodista y lo cuestionaba, pero ha dicho que, por favor, que no siembre más el odio. ¿Qué nos cuenta un poco sobre la hipótesis que hay y sobre esta misma actitud, que en definitiva era de emplazamiento, cual si pensara que estaba protegido, que era posible sobrevivir en una circunstancia como la que se presentó? Sí, finalmente, luego de conocerse el asesinato, hubo varias protestas, digamos, reclamos hacia el expresidente Rafael Correa, precisamente por estas investigaciones que él sacaba. Una de ellas, precisamente, la de Arroz Verde, que fue la que llevó a esta sentencia que tiene el expresidente Rafael Correa por sobornos entre 2012 y 2016. Sin embargo, claro, es claro también estas amenazas que él tenía y estas declaraciones que lo hace. La Fiscalía, las autoridades aún no han lanzado una teoría al respecto sobre cuál sería el móvil del asesinato. Sin embargo, todas estas declaraciones y por el contexto en el que el crimen organizado ha ganado bastante terreno aquí en el país y ha amenazado, como les comentaba, periodistas, 5 colegas han tenido que salir del país, y también en las elecciones de febrero de este año, las seccionales para elegir alcaldes, prefectos en Ecuador, también hubo atentados, también murió un candidato. Un día antes de las elecciones murió un candidato a un cantón, a una ciudad, a un municipio. Hubo varios atentados en contra de otros candidatos. Es decir, ya en febrero de este año se sintió el poder de las bandas delincuenciales que tienen conexión con los cárteles mexicanos, y estas denuncias que él hacía precisamente pues tocaron finalmente a una de estas organizaciones, y fue lo que derivó en su asesinato, en este atentado que se dio. Una balacera, cerca de 15 disparos, según la policía, se habrían dado a esta camioneta donde él subía al terminar este mitin político. Es decir, hay este contexto, este antecedente ya de las elecciones de febrero de este año, en el que el crimen organizado intentó impedir que varios candidatos lleguen a sus cargos con varios atentados armados. Algunos se concretaron, fallecieron candidatos, alcaldes, sobre todo, y otros pues fueron heridos, pero finalmente en esta ocasión se siente muchísimo más la violencia, porque ocurre también aquí en Quito, en la capital. Esta violencia había sucedido en la zona costera del país, donde Manabí, Guayas, estas provincias de Esmeraldas también, pues la violencia es mucho más fuerte. Los índices de criminalidad y de muertes violentas se han casi triplicado en comparación con el 2022, pero la violencia llegó ya acá a la capital ecuatoriana en medio de este contexto, a 10 días ya de las elecciones. Patricio, precisamente hacia allá iba. Muy buenos días, nuestra solidaridad desde aquí, desde República Dominicana, para todos los ecuatorianos.
¿Cuál es el panorama político que ahora, con esta situación? Las elecciones están pautadas, creo que para el 20, ¿no? Para dentro de 10 días. Se mantiene la convocatoria a elecciones. Yo vi que el presidente decretó unos 60 días de emergencia nacional, pero se mantiene entonces la convocatoria a elecciones. Y si nos puede decir, brevísimo, cuál es la perspectiva, qué se ve, porque él mencionaba a Luisa González, y Luisa González creo que es la representante del correísmo, y parece que es la favorita según los reportes de prensa que nos llegan a nosotros. Nos gustaría que nos dijera más o menos cuál es la situación que se pinta en relación a las elecciones. Así es. En el gabinete que se realizó el día de ayer, en esta reunión con varias autoridades y el presidente Guillermo Lasso, pues se declaró estos 60 días de emergencia nacional, y también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaina, aclaró que las elecciones no se van a postergar y se realizarán el 20 de agosto. Lo que cabe aquí, según la ley electoral en el país, es si un candidato muere por cualquier razón, pues es reemplazado por la organización política. Ya se han impreso todas las papeletas, saldrá el rostro de Fernando Villavicencio en las elecciones, pero estará otra persona en este cargo. Según las varias encuestadoras, Luisa González del correísmo está liderando la opción del voto, le sigue Otto Sonnenholzner y Jan Topic, y en tercer, cuarto o quinto lugar se le ubicaba a Fernando Villavicencio en varias de las encuestas que se habían realizado hasta el momento. La situación es bastante compleja. Luego de la muerte, del asesinato del alcalde de Manta, los candidatos lo que hicieron fue suspender por varios días la campaña electoral y luego la retomaron precisamente para reforzar los protocolos de seguridad y también por el luto y la solidaridad con la familia y con la ciudad de Manta, que también fue un golpe durísimo. Era un alcalde bastante querido y con bastante apoyo. Ahora varios candidatos también han anunciado que van a suspender su campaña electoral en estos días por el luto que también se decretó. Son 3 días de luto nacional que se ha decretado a nivel nacional, y lo que han señalado es que van a tener reuniones. Muchos han propuesto un pacto nacional para poder combatir a esta delincuencia, combatir la inseguridad. Sin embargo, las elecciones están ya a pocos días y los candidatos tendrán que reforzar esta seguridad que se ha pedido desde un inicio a las autoridades. Patricio, quisiera preguntarte, recordamos que estamos hablando con Patricio Peralta en vivo desde Ecuador a esta hora de la mañana. Ecuador tiene una hora menos que nosotros para ellos, así que muchísimas gracias por aceptar esto, y sé que muchos periodistas también, has dicho que 5 periodistas han tenido que abandonar Ecuador amenazados. Hay un video que he visto en algunos portales internacionales, quiero que por favor a ver si nos dice de esto, de un grupo conocido como Los Lobos. Son hombres vestidos de negros con armas en las manos que han reivindicado el atentado y han dicho que ellos son los responsables y amenazan a otro candidato. Amenazan a Jan Topic, un economista que también corre por las elecciones en Ecuador. Si pudieras decirnos de esto, esa parte, la amenaza a otro candidato y esa autoría que ellos se atribuyen. Pero además, otro elemento, ayer vi, lo difundía Telesur, el video de la presidenta del Tribunal Electoral que estaba denunciando que también han sido amenazados de muerte los miembros del tribunal, los que organizan las elecciones. O sea, es un caos total. ¿Tú nos puedes decir en este sentido? Sí, realmente es un contexto muy violento en las elecciones en el que se intenta sabotear. El presidente también lo decía, puede ser un sabotaje o las organizaciones están muy metidas en las instituciones de seguridad, sobre todo policías militares. Y claro, hay este video en el que esta organización Los Lobos, que son antagónicas a los choneros, son estas dos organizaciones las que están, esta pelea de estas dos organizaciones. ¿Es una organización de narcos? Es una organización delictiva que tiene conexión con otro cártel mexicano, Jalisco Nueva Generación, y son estos dos cárteles que están ahora buscando y peleando territorio aquí en el país. Por eso es que la violencia se ha exacerbado, precisamente porque tenemos una organización delictiva que está con un cártel y otra que está con otro cártel en México, y pues están peleando el territorio acá. ¿Qué le reclaman al candidato que han amenazado? ¿Hay otro candidato ahora amenazado y en qué posición está ese candidato? Sí, Jan Topic, él, según algunas encuestas, está en tercero, segundo lugar, está también entre
las opciones de voto, la intención de voto que tiene más votantes, pues él ha sido el principal, digamos, propuesta es la seguridad, combatir la inseguridad en el país, Ah, combatir el tema de las cárceles, que ha sido también algo muy crítico en el país desde 2019, las crisis carcelarias, ha habido masacres que llevan más de 600 presos asesinados, cerca de 600 presos asesinados, wow. y lo que señalan es que en las cárceles pues son los centros de operación de estas bandas delincuenciales, y Jan Topic ha sido enfático y muy claro en señalar que va a combatir a estas bandas. De ahí también estas amenazas que salen de esta banda que aquí en Quito, digamos, es bastión, tiene acá ¿Hay, bastante poder, acá esta banda de los ¿Hay Locos. alguna idea de quién amenaza al Tribunal Electoral, a los miembros del Tribunal Electoral? Esto puede generar también un pánico en la población a la hora de votar. Sí, finalmente ese es el temor de todos los ecuatorianos, estar en estos espacios públicos ya, acudir a las urnas, salir a la tienda, ir al colegio, a la universidad, al trabajo, pues estamos ya ahora viviendo con este temor constante de vivir, de ser asesinados incluso por un robo, algo que antes era impensable, pero que ahora se está viviendo ya con más fuerza. El tema de las vacunas a los comercios, es decir, las extorsiones que también se están dando. Y estas amenazas finalmente llegan de estas bandas delincuenciales, de estas bandas organizadas que tienen vínculos con el narcotráfico, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha sido enfática también en señalar que tienen estas amenazas. No solo ellos, también lo tiene la justicia electoral, fiscales, es decir, todas las Wow. instituciones están realmente amenazadas y presionadas por las bandas delincuenciales y los ciudadanos de la misma manera. Has dicho una palabra clave, dice, esto era impensable. ¿Qué pasó en el Ecuador para que llegue a este punto? Bueno, varios factores, es bastante complejo como reducirlo, pero ha sido principalmente un abandono también estatal desde hace Eso es lo correcto. 4 o 5 años más o menos que esta violencia se ha incrementado precisamente por el abandono estatal que se ha hecho. Hubo un cambio de gobierno en el que se desinstitucionalizó ciertos servicios, ciertas acciones que dejaron finalmente sin garantías de tener una paz y una libertad finalmente para los ecuatorianos. Esto escalado con precisamente uno detonante fue el asesinato de del líder de la banda de los choneros que desencabezó en esta pelea entre bandas delincuenciales que finalmente se daba en las cárceles en un primer momento y que se extendió a todo el territorio ecuatoriano. Bueno, pues nosotros nos solidarizamos y queremos mandarte un abrazo a todos los ecuatorianos. Este es un día extremadamente difícil, lamentamos mucho lo que están viviendo. No, no se merece ningún pueblo tener una situación como la que tiene Ecuador en este momento, y sepan que eso afecta a toda América Latina en especial, porque como territorios cercanos que de alguna manera las historias se reproducen Claro. en nuestro continente, la seguridad es un gran desafío, el narcotráfico también una amenaza. Así que muchísimas gracias, Patricio, por estar esta mañana con nosotros. Así es, muchísimas gracias por la solidaridad y pues realmente sí es triste ver cómo el país de a poco termina en este punto del no retorno, que es el de la violencia y donde las bandas delincuenciales están captando sobre todo adolescentes, niños, ya y los están convirtiendo en sicarios desde muy, muy temprana edad, 13, 14 años. Es bastante doloroso ver cómo toda esta situación se ha instaurado ya en el país. Muchísimas gracias a ustedes. Tengan buen día. Gracias a ti, seguimos en contacto. Vamos a la pausa en este momento y regresamos de una vez.